a todos y todas, soy Juan Camilo Rincón, periodista, escritor e investigador cultural, y estamos aquí en el canal de Latino American Literature Today con una escritora mexicana muy interesante, Manja Loría, que no solo hace cuentos, sino también hace teatro y hace guiones. Entonces es algo totalmente distinto a los autores y autoras con los que hemos hablado. Hola Manja, ¿cómo te ha ido? Bien, bien, ¿tú qué tal? Muchas Bien, gracias por aquí la invitación. estoy feliz que nos acompañes y la primera pregunta es, ¿cuáles son las inquietudes, preguntas, intereses que dan lugar a tu escritura? Bueno, yo tengo como un viaje de que en México, bueno, en toda Latinoamérica, estamos como siempre en peligro de que nos pasen cosas horribles, ¿no? Entonces como que me gusta expiar de alguna manera esa sensación a través de la escritura, ¿no? Muchas veces yo me siento como muy cerca de, no sé, en mi novela El Edén, por ejemplo, trata de una chica que secuestran a su padre para meterlo en un anexo, ¿no? Todos estamos a un paso de ser el padre que meten al anexo o que metan a un anexo a uno de nuestros familiares, ¿no? Son estos lugares que se dicen como clínica de rehabilitación, pero realmente pues están lucrando con las personas que tienen algún tipo de adicción, ¿no? Entonces, pues mis inquietudes son como, ¿qué pasaría si, ¿no? ¿Qué pasaría si a mí me pasa esto? ¿A qué distancia estoy de que me pase esto? Y cómo puedo explorarlo, ¿no? También en mi escritura para niños es un poco las cuestiones en las que yo estuve muy cerca de que me pasara algo y qué hubiera hecho yo ahora pensándome como adulta con las herramientas que tengo para empoderar a esa niña que se quedó pasmada, ¿no? Entonces esas son mis inquietudes. Hay algo que me llama mucho la atención, el IAP. ¿Dije bien el nombre? Sí. Y ya, pues. ¿Dónde nació la idea? ¿Y de qué se trata? Profundicemos un poco en este libro. Pues el IAP significa literalmente institución de asistencia privada. Sí. Y son estos lugares donde hacen un bien común social, pero son privadas, entonces pues evaden impuestos, em, reciben donativos y todas estas cosas, y pues siempre hay que desconfiar de este tipo de lugares. No digo que todos hagan las cosas mal, pero ya evadir impuestos es un montón, ¿no? Entonces hay muchos anexos que son IAPs o AC, eh, que más bien lucran con la vida de las personas, y fue de ahí que yo me agarré de la idea de hacer esta novela, ¿no? Que además se llama El Edén IAP porque pues, se llama El Edén, el anexo. Em, y ese nombre existe, ¿eh? O sea, sí hay un anexo que se llama El Edén. Y me parece muy fuerte porque aunque fuera un lugar increíble, no me parece que sea el paraíso ir a rehabilitarte de tus adicciones. Em, y pues nada, me pareció importante hablar de este tipo de temas y de este tipo de situaciones, porque no se habla mucho de eso y es fuerte porque, sin exagerar, pero seguro es más arriba, el 50% de la población, al menos en México, tiene un problema de alcoholismo, ¿no? Eh, y que se sale de control, pues yo creo que el 80% de ese 50%, ¿no? Entonces, eh, es muy fuerte que no haya políticas públicas ni de salud para ayudar a esas personas y, y más bien se tienen que hacer estos lugares privados que hacen cosas rarísimas, totalmente en contra de los derechos humanos, eh, para que alguien pueda cuidar a tu familiar que amas, pero no sabes qué hacer con él, ¿no? Entonces, de ahí surgió la idea, y pues me construí a mí mismo un personaje, que es Ana, la protagonista, viviendo esta situación, ¿no? ¿Qué haría si anexan a mi papá? Y sé que está en riesgo de muerte porque la gente siempre está en riesgo de muerte en esos lugares, ¿no? De hecho, te hacen firmar una responsiva de que si se muere o si sale loco o tonto o así, pues es tu culpa, ¿no? Porque tú decidiste meterlo ahí y ellos no tienen ninguna responsabilidad. Eh, y pues así surgió ese viaje del Edén IAP. En América Latina, digamos, siempre hay una discusión sobre el tema del narcotráfico visto
digamos, o el tema de las adicciones visto como productores, pero sí hay una ausencia sobre el tema de cómo nos manejamos como consumidores, porque toda América Latina también, por X o Y razón, por la forma de vida, por la cercanía a ese tipo de sustancias o situaciones, desde el alcoholismo hasta el cigarro hasta diferentes tipos de drogas, siempre tenemos como esa conexión y se han creado estos espacios raros que son indeterminados, que tienen estos inconvenientes. Digamos, cuando hablas del concepto del Edén, que es un concepto religioso, estos espacios están unidos siempre como al tema de la religión y hay una conexión ahí que genera ciertos conflictos y creen que por medio de la religión van a solucionar o van a intentar solucionar. Digamos, aquí en Colombia no solo hay con las adicciones, sino también a personas que son hijos, digamos lo mismo que le pasó a Cristian Alarcón, que los entran en estos espacios para supuestamente transformarlos, ¿no? Entonces, hay una gran discusión y un gran problema al respecto y que no es algo que se regule mucho porque está muy relacionado con el tema de la religión y el tema de la religión es muy poco controlado jurídicamente acá. Quería que habláramos un poco más al respecto de este tipo de conflictos que hay y que se ve en tu literatura. Sí, de hecho, los capítulos que ocurren dentro del anexo tienen nombres de pasajes del Génesis, porque justamente este tipo de lugares intenta tapar el sol con un dedo a través de la religión, ¿no? Y lo que hace es generar un montón de culpa en esta pobre gente que por sí ya tiene un problemón, que es una adicción, y dejan de verlo como una enfermedad, ¿no? Que eso es lo que es muy fuerte y que eso es lo que deberíamos estarle exigiendo al gobierno que haga algo. Las adicciones son una enfermedad, no es una decisión de alguien de ser una mala persona y destruir a su familia, ¿no? Es alguien que no está pudiendo físicamente con algo porque tiene una alergia o predisposición a que le caiga súper mal cierto tipo de sustancia, ¿no? Eh, y estos lugares se agarran de temas religiosos y hacen como una especie de secta eh, para hacer sentir culpables a estas personas, hacerles sentir que sus familias no los quieren, pero que si se acercan a algo que ellos llaman Dios, pero que está todo tergiversado, van a poder cambiar su vida, ¿no? Entonces, además de todos, los que salen súper religiosos, pero agarrados de una cosa, pues sí, sin pies ni cabeza, ¿no? O sea, algo muy sectario. De hecho, salen hablando diferente. Que cuando escribí esta novela también fue algo que me llamó mucho la atención, tanto en la policía como dentro de los anexos y dentro de las religiones que son muy profusas, tienen una forma de hablar sectaria. Es decir, solo se entienden entre ellos, ¿no? Y eso es muy fuerte porque empiezan cada vez a ser más chiquito el núcleo de su sociedad y pues se vuelve una cosa violentísima porque solo pueden hablar entre ellos, ¿no? Y te aíslan de los demás. Entonces, sí, es algo que está muy poco regulado, que además genera cambios en las personas súper fuertes, porque si te dicen te vas a ir al infierno si no haces lo que te digo, pues ya hay una manipulación terrible, ¿no? Entonces, creo que sí se hacen cosas en pos de la religión que pues, son bastante cuestionables. Digamos, ahí hablando en primera medida del Edén, pero también pienso en Carne de Cañón, que es otro libro tuyo. Y frente a estas conversaciones desde Latinoamérica, ¿cómo dialoga tu obra con la literatura que se está escribiendo en Latinoamérica en este momento? Pues es muy loco porque uno siempre cree que está escribiendo algo original, ¿no? Pero pues no. Y justamente Carne de Cañón es dramaturgia zombie, ¿no? La temática es de zombies porque a mí me encantan las películas de zombies y me parecía que de alguna manera se podía llevar al teatro. Eh, y quedó en un festival de la joven dramaturgia acá en México hace un par de años y me dijeron que les habían llegado 3 obras zombies y yo pensando que yo era súper original. Entonces, creo que de alguna manera, pues sí, está
obviamente estamos permeados por el inconsciente colectivo y también estar viviendo todas estas cosas que a mí me parecen muy apocalípticas, de pandemias, de problemas ambientales fuertísimos, ¿no? Ecológicos también, nos hace pensar en un apocalipsis zombie, ¿no? Entonces, eh, creo que la escritura de mis contemporáneos está también muy enfocada en ese tipo de cosas, ¿no? Y me parece muy loco. Y también, pues tiene relativamente poco que empecé a escribir novela negra con el Edén, eh, unos 5 años. Y de repente es un boom, la novela negra, ¿no? Se puso de super moda otra vez y todos estamos intentando agarrar herramienta literaria, pues para hablar de cosas sociales y políticas muy fuertes que ocurren en nuestros países o en nuestros estados, en nuestras latitudes, ¿no? Entonces ha sido muy interesante ir a ferias del libro, hablar de este tipo de cosas con personas que también escriben novela negra, ¿no? Y que, o sea, yo tiendo a ser la más joven, pero pues hay de todo, ¿no? Y ahorita ya hay mujeres y cosas así, porque antes eran puros vatos escribiendo novela negra y señores grandes. Entonces, pues eso, creo que de alguna manera hemos encontrado herramientas para hablar de cosas sociales y ambientales que nos preocupan muchísimo y que puedan ser accesibles para los demás, ¿no? Que para el público en general, que creo que es algo que tienen las dos cosas. La novela negra y los zombies son dos cosas que puede ver cualquier persona o leer y entender e interesarse, ¿no? De alguna manera. No, o sea, de hecho hay como esta idea de que es literatura menor, ¿no? Que no entiendo por qué, no estoy de acuerdo, porque que sea accesible para mucha gente, al contrario, tendría que ser literatura mayor, ¿no? Me gusta eso que planteas, además hablas de dramaturgia, ¿no? Entonces yo pienso en Virgilio Piñeira, en Fabio Rubiano, en escritura que se hace desde el teatro, que se hizo en la década de los 60, fue algo que fue esencial, ¿no? Claro. Y que se está recuperando otra vez. Y además con la conexión del tema de hacer guiones para televisión o para diferentes espacios, esa conversación es distinta. Quería que habláramos un poco sobre la diferencia de hacer dramaturgia, hacer novela, hacer guión, hacer cuento. ¿Cómo ves esa conversación? Y más que vos estás metida de frente en estos temas. No, pues sí es súper diferente. Eh, o sea, algo que me llama mucho la atención es que luego las personas ven más cercano el teatro y el cine. Entiendo por qué, porque por la cuestión audiovisual y que se representa, no solo se lee, pero son abismalmente diferentes, ¿no? O sea, yo pienso que la dramaturgia es más cercana a la poesía que a cualquier otro tipo de género literario, porque tanto la poesía como el teatro son simbólicos, ¿no? Estamos hablando de algo para hablar de otra cosa. Eh, y además se amplían los significados precisamente por eso, ¿no? O sea, en teatro yo no puedo hacer que el espectador vea exactamente lo que yo quiero. El espectador decide qué va a ver de todo lo que hay en el escenario, ¿no? Yo tramposamente pongo todas las pistas, pero yo no le puedo imponer un punto de vista al espectador y eso es muy interesante también, ¿no? En la narrativa y en el guión cinematográfico, eso sí se puede hacer, ¿no? O sea, si yo digo, y entonces se deslizó una gotita, una lágrima por el ojo de Manja, pues sí, es lo que va a leer el lector, ¿no? O sea, no va a estar pensando en cómo se ven mis pies, ¿no? En cambio, si alguien se pone a llorar en un escenario, ahí estás viendo todo el cuerpo, ¿no? Y en el cine es igual, en el cine pues tan fácil como que se pueden hacer close-ups. Entonces, desde la escritura está eso. Y, y estar brincoteando de género en género, pues a mí me encanta porque me estimula muchísimo el cerebro, pero sí es muy, muy diferente, ¿no? Creo que para alguien que escribe narrativa, por ejemplo, o guión cinematográfico, dar el brinco a teatro les cuesta mucho trabajo por esto, por la cuestión simbólica, porque tienen como este pensamiento más literal
que no estoy diciendo que no haya narrativa ni cine simbólico, pero el teatro siempre es simbólico, ¿no? Entonces, como dar ese brinco les cuesta porque empiezan a hacer cosas muy literales en el escenario y las cosas literales en el escenario se ven horribles. O sea, rompe un pacto de realidad que el espectador dice, nah, no te la creo, ¿no? Y pones incómodo al actor, es muy diferente. Entonces, sí, sí es un ejercicio mental de cambio de chip cada vez que escribo, pues un género diferente, ¿no? ¿Cómo lees, cómo ves lo que se está escribiendo hoy en la región latinoamericana? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo lo lees tú? Quiero escucharte como lectora. Ok. Ay, pues como que obviamente pues me siento muy identificada, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, el año pasado presenté el libro Despojos de Lola Ancira y es una visión de la realidad muy específica. Uno podría pensar que cuando hablamos de temas de violencia en Latinoamérica, eh, todo sería parecido, ¿no? Porque son las mismas temáticas y ya lo hablamos tanto que como que ya no hay otra forma. Pero, por ejemplo, ella lo hace de una manera en la que los personajes femeninos, sin que sea una exageración, cobran una fuerza súper potente, ¿no? O sea, de alguna manera están las voces ahí a pesar de toda la represión que sufren y me parece una forma de encarar esos temas súper interesante, ¿no? Eh, También pienso en Aura García Junco, que también tiene un libro que se llama Mar de Piedra, una novela, eh, y que justamente ver las problemáticas de los personajes y pensar como esta cosa de los desaparecidos que se convierten en piedra, ¿no? Entonces es como, no sé qué pasó, pero siempre va a estar ahí su presencia, pues estamos hablando un poco de lo mismo, ¿no? O sea, como que todos tenemos esas inquietudes y lo que cambia es la forma en la que lo expresamos y que se siente muy, no sé cómo decirlo, como que te acompaña, a mí me acompaña mucho, ¿no? Ese tipo de escritura. Em, y bueno, también su último libro, el de Aura, de Dios fulmine a la que escriba sobre mí, que es sobre su padre y todas esas cosas, pues nuestra generación por fin está hablando de ese tipo de cosas, ¿no? De lo que sentimos con respecto a nuestros padres, ¿no? Que también estaban haciendo todo pues lo que podían con las herramientas que tenían, pero pues que luego resultan insuficientes, ¿no? Y que crecimos todos traumados y aquí estamos, ¿no? Escribiendo todos de nuestros padres y de nuestras madres. Eh, y, y eso, como que me parece súper interesante la forma en la que lo encaramos, ¿no? Las mismas temáticas, pero desde nuestros muy particulares puntos de vista. Y bueno, también una de mis obsesiones y mi Biblia del duelo es la ridícula idea de no volver a verte, de Rosa Montero, que es como, wow, también aprender a despedirnos, ¿no? Y cómo vamos conectando eh, los duelos de las demás personas con lo que sentimos nosotros. Eso, o sea, veo mucha necesidad de sentirnos acompañados y de acompañar a los demás. Y eso me gusta. Manja, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Latino American Literature Today y gracias por tus palabras. No, muchas gracias a ti por la invitación y por la charla.